La doctrina del arrebatamiento es un invento de un cura católico del siglo XIX. Mira el video hasta el final y sabrás la respuesta. Ya desde hace varios años escucho la cantaleta de que la doctrina del arrebatamiento viene de un jesuita chileno, Miguel Lacunza, en 1812. Otros dicen que vino de la visión de una joven escocesa, Margaret MacDonald, en 1830. Otros que fue idea del teólogo dispensacionalista, John Nelson Darby, en 1859. Pero, eso es cierto. En este video demostraré el error de esa suposición. En el año de 1980, el pastor John Bright hizo circular su libro titulado El origen del rapto pretribulacional. En ese libro él dice, esta enseñanza no es una recuperación de la verdad que una vez fue enseñada y luego abandonada. No, nunca fue enseñada. Por 1800 años casi nadie sabía nada acerca de ese plan. En dicho libro lanzó un reto a todos los que enseñamos que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Él dijo que daría $500 a quien le pruebe lo contrario. Él dijo, a quien encuentre cualquier declaración, sermón o artículo en un comentario, o cualquier cosa, donde se establezca que antes de 1812 se enseñó la venida de Cristo en dos fases separadas por un periodo establecido de tiempo, tal y como lo enseñan los que hablan del rapto antes de la tribulación, le daré $500. John Bright tuvo que pagar esos $500, porque se le presentó evidencia de que en el año 1788, un hombre de Dios, escribió acerca del arrebatamiento pretribulacional. Bright admitió con humildad su error, y retiró a partir de ese momento su oferta. Veamos algunos casos de gente que habló del arrebatamiento antes del siglo XIX. Morgan Edwards. El pastor Morgan Edwards nació el 9 de mayo de 1722, entre Betín, Gales. Después de recibir su educación en Bristol College, empezó a predicar en el año de 1738. Pastoreó pequeñas iglesias bautistas durante 7 años en Inglaterra, antes de mudarse a Cork, Irlanda, donde fue pastor por 9 años. Luego emigró a América, y en mayo de 1761, fue pastor de la Iglesia Bautista de Filadelfia. El pastor Morgan, que también fue escritor sobre el tema del rapto, predicaba sobre el rapto de la iglesia, aunque él era mid-tribulacionista, ya que enseñaba que esto sería 3 años y medio antes de iniciar el milenio. John Gill. Este famoso teólogo bautista del siglo XVIII, John Gill, publicó su comentario del Nuevo Testamento en el año 1748, 40 años antes del escrito de Morgan Edwards. En su comentario sobre el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 15-17, escribió, el apóstol Pablo tiene algo nuevo y extraordinario que enseñar, concerniente a la venida de Cristo, la primera resurrección o la resurrección de los santos, la transformación de los santos vivos, y el arrebatamiento de ambos, los resucitados y los vivos en las nubes, para encontrarse con Cristo en el aire. Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos, mas sin embargo no descenderá a la tierra porque no está lista para recibirle. Joseph Smith. Joseph Smith, 1581 a 1638, escribió al principio del tiempo de la Reforma, la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo, y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Efraín el Sirio. Efraín de Nisbis, conocido también como Efraín el Sirio, fue uno de los principales teólogos de la primitiva Iglesia Oriental Bizantina. Nació en la antigua provincia romana de Siria, cerca de la actual Edesa, Turquía. Fue un prolífico escritor, y entre otras cosas, escribió lo siguiente: porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y serán llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Victorino, obispo de Petrovio. Años antes de Efraín el Sirio, en el siglo III, Victorino, obispo de Petrovio, escribió un comentario sobre Apocalipsis 11. En ese comentario, ese hombre de Dios que murió como mártir por su fe en Cristo en el año 304 d.C. bajo el emperador romano Diocleciano, vio un periodo de 3 años y medio en el que los 2 testigos ministrarían, seguido de un periodo similar con el reinado de la bestia anticristo, sumando entonces un total de 7 años. Comentando acerca de las plagas de ese tiempo que todavía está por llegar a este mundo, dijo, esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Conclusión.
Es una total falta de conocimiento decir que el arrebatamiento se enseñó a partir del siglo XIX, cuando la historia demuestra que no solo desde el inicio de la Reforma sino del principio de la Iglesia se estuvo enseñando.